El acuerdo de paz suscrito entre Hamás e Israel ha abierto una puerta a la esperanza en la Franja de Gaza. Auspiciado por Donald Trump, el alto el fuego ha permitido el retorno de los rehenes israelíes a sus hogares a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos. Además, el acuerdo facilitará la entrada en Gaza de la tan ansiada ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción del enclave palestino. Pero superada la euforia inicial, surgen los interrogantes en torno a cómo se resolverán las cuestiones más espinosas. ¿Aceptará Hamás desarmarse? ¿Se retirará por completo el ejército israelí? ¿Y qué sucederá con las aspiraciones de autogobierno del pueblo palestino? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over. Okay, you understand that? Tras 2 años de guerra, el ruido de las armas se ha visto silenciado en Gaza. Al menos de momento. El pasado 9 de octubre, Hamás e Israel rubricaron la primera fase del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que dio paso al cese de las hostilidades. En las 24 horas posteriores a la aprobación del plan, las tropas israelíes se replegaron hasta una línea previamente acordada, abriendo la puerta a la liberación de los rehenes israelíes en manos de la milicia terrorista. A su vez, el gobierno israelí entregó a cerca de 2.000 presos palestinos. Las escenas de euforia y alegría se repitieron tanto en Israel como en los territorios palestinos. Con el alto el fuego y el repliegue israelí, también empezó a llegar la tan ansiada ayuda humanitaria. Según fuentes de Naciones Unidas, unas 170.000 toneladas de alimentos y medicinas esperan para acceder a la Franja de Gaza. El bloqueo israelí ha provocado una hambruna sin precedentes en el enclave palestino. Al menos 500.000 de gazatíes se enfrentan a una situación de desnutrición aguda. Al margen de la ayuda humanitaria, la llegada de la paz a Gaza deberá permitir también la reconstrucción del enclave asolado tras 2 años de guerra. Create something where people can live. You can't live right now in Gaza. The place is it's a horrible situation. Nobody's ever seen anything like it. So yeah, we're going to create better conditions for people. Según datos de Naciones Unidas, los bombardeos israelíes han dañado o destruido el 92% de las viviendas. El balance cifra en más de 100.000 los edificios destruidos, por no hablar de las infraestructuras básicas. Tan solo en el ámbito sanitario, apenas 14 de los 36 hospitales del enclave siguen operativos. Sea como sea, la primera fase del plan de Trump constituye apenas una declaración de alto el fuego y el inicio de un proceso que debería conducir hacia una paz duradera. Tras la tregua y el intercambio de rehenes y prisioneros, el acuerdo fue firmado en una ceremonia en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh. Además de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía estamparon su firma como países garantes del pacto. Una veintena de líderes mundiales acudieron a dar su apoyo a un plan de paz cuya viabilidad aún está por ver. Si bien la prioridad para firmar el acuerdo estuvo en la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás, aún son muchos los detalles pendientes de negociar en una segunda fase del acuerdo que estará repleta de dificultades. Everything really has been swept, behind the rug, the carpet. Because I think, keep in mind that the priority for the United States and Israel is the release of the 48 hostages, as opposed to really focusing on the details, because the devil lies in the details. So the next phase, this is very difficult. De entrada está por ver si el alto el fuego acaba consolidándose. Una vez entregados los rehenes, Hamás pierde su mayor baza negociadora, mientras que Israel, aunque ha replegado parcialmente a su ejército, mantiene el control de casi el 60% de la franja. La presión de los garantes internacionales del acuerdo será clave para evitar que se reanuden las hostilidades. What we have seen is the involvement of pivotal regional powers in providing guarantees. You have Turkey, you have Egypt, you have Qatar, and now you have the United States. So Prime Minister Benjamin Netanyahu now has a limited wiggle room. He cannot really violate the ceasefire at his own inclination whenever, even though he will come under tremendous pressure
from its extremist coalition members. Inicialmente, el principal punto de fricción promete ser el desarme de Hamás. De momento, la milicia ha vuelto a patrullar por las calles del enclave, intentando retomar el control de aquellas zonas de las que el ejército israelí ya se ha retirado. Y las declaraciones de los líderes de Hamás no invitan al optimismo. We are not going to be disarmed as long as we are not sure that this will lead by any other means to have an independent, self-sovereign state which is able to defend itself. El acuerdo de paz sitúa a Hamás en una posición de debilidad en la cuestión del desarme. Si no accede a entregar las armas, Israel podría intervenir. Sus tropas apenas se han replegado y la milicia islamista ya no dispone de la herramienta de negociación que suponían los rehenes israelíes. El plan de paz prevé el despliegue de una fuerza internacional de estabilización a medida que se complete el desarme de Hamás y la subsiguiente retirada de las tropas israelíes. Cualquier retraso u obstáculo en este proceso pondría en riesgo el alto el fuego en la franja. It's the million-dollar question. You know, Hamas so far in previous conflicts has failed to agree to this. It's something that we've not seen any signs so far that they will be willing to do. We do right now have the ball in their court, so to say, that, you know, they have the power. And, you know, this is a phased agreement where there are many, many opportunities for both Israel and Hamas to say the other side has violated the agreement. And so I think for Hamas, they have every incentive to want to hold on to their arms just in case this does not continue to go forward, in case this goes south. El repliegue israelí constituye otro punto de fricción. En una primera fase, las tropas israelíes se han retirado hasta una línea de control inicial, coincidiendo con la liberación de los rehenes. En una segunda fase, la retirada se ampliará para dejar el control a las fuerzas de paz internacionales. Finalmente, si el plan de paz prospera, el ejército israelí acabará ocupando un perímetro de seguridad por un tiempo indefinido, un aspecto que ha despertado dudas sobre la disposición real del gobierno israelí a abandonar definitivamente la franja. I do not believe that he's given up on the idea that Israel would control at least part of Gaza. So the next question will be whether there will be a second phase, or whether this phase one of the agreement is really the last phase. And very quickly we will see whether there will be some incidents that results in Israeli resumption of attacks inside Gaza. ¿Y qué pasará con el futuro político de la franja? El acuerdo de paz auspiciado por Trump prevé el establecimiento de un comité transitorio de carácter tecnocrático compuesto por ciudadanos palestinos y expertos internacionales. Por encima se situará un organismo de transición presidido por el propio Trump y que contará con la presencia, entre otros, del ex primer ministro británico Tony Blair. There will be local technocratic committees that run daily services managed by Palestinians and maybe overseen by international experts. But above that structure will sit this so-called Board of Peace. And it might have powers and authority over security and economic issues, maybe serving as a de facto government. But frankly, this structure sidelines the Palestinians and the Palestinian Authority. There is really no local legitimacy for the creation of this body. El acuerdo excluye a Hamás de desempeñar cualquier papel en un futuro gobierno en Gaza. Además, se asegura de que la autoridad palestina no figure en las responsabilidades de gobierno en la franja en un futuro próximo. De hecho, la autoridad palestina deberá completar un programa de reformas antes de que pueda asumir un futuro gobierno en la franja. Y, por supuesto, el acuerdo tampoco hace referencia al establecimiento de un Estado palestino. En los últimos meses, cada vez más países en todo el mundo se sumaron al reconocimiento de Palestina como Estado, presionando así al gobierno de Israel y a su primer ministro para poner fin a la guerra en Gaza. Un Benjamin Netanyahu que se vio aislado en la última Asamblea General de la ONU el pasado septiembre. Actualmente, 157 de los Estados miembros de Naciones Unidas reconocen el Estado palestino, una cifra que ha aumentado en los últimos tiempos con incorporaciones destacadas como las del Reino Unido, Francia, Canadá o Australia. I think the Israeli government will have to come to terms with Palestinian self-determination, even though
There is really no, I mean, most Israeli politicians, I would say the overwhelming majority of Israeli politicians oppose the establishment of a Palestinian state. Now you have 157 states out of 193 states in the United Nations who have recognized Palestine as a state. Sin embargo, no está claro que esa presión internacional para lograr el reconocimiento de Palestina como Estado se mantenga en un futuro próximo. Tras la firma del Plan de Paz de Donald Trump, apenas ha habido referencias al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Por si fuera poco, el acuerdo no solo pospone el autogobierno a un futuro indeterminado, tampoco hace referencia a las causas abiertas contra Israel y Netanyahu en los tribunales internacionales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como tampoco se habla del futuro de Cisjordania. A la sombra de la guerra en Gaza, el gobierno israelí ha acelerado en los 2 últimos años su agenda anexionista en el territorio palestino, aprobando el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales bajo el derecho internacional. Recientemente, el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunció un plan que en la práctica supondría la anexión del 82% de Cisjordania. If you're Netanyahu, this is a major win for you. You can say, look, we ended the conflict in Gaza. This is over. And in the meantime, don't look at what I'm doing over here, which is annexing large portions of the West Bank. And so even when we're talking about a potential Palestinian state, we're really only talking about Gaza. And so I think for Netanyahu, what he cares about is the West Bank anyway. And I think he's able right now to kind of confuse everyone or sort of distract everyone by making it look like he's a peacemaker, when in reality he's moving forward with everything he's been doing in the West Bank for years. El camino hacia la paz en Gaza apenas acaba de empezar. Tras 2 años de guerra, el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria han supuesto un alivio para la castigada población civil del enclave. Pero aún quedan por delante numerosas cuestiones por resolver. Completar el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes serán tan solo los primeros pasos para consolidar el acuerdo. De la capacidad de ambas partes para llegar a compromisos dependerá que de una vez por todas el pueblo palestino pueda vivir en paz.